Primera de Pedro, primer libro de San Pedro, o primera epístola, ese es en el capítulo 4. Primer libro de San Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Amén. Terminando la lectura, entonces cantamos que se vea en mí la gracia hoy de tu Espíritu, Señor. Y terminamos cantando, es tiempo de cantar, es tiempo de celebrar. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué cantamos eso? Ya dice, ya celebramos, no solamente es para celebrar, hice unas cosas que son permanentes. Lo supieron ayer, que lo sepan hoy, lo sabrán mañana. Predicaron ayer, predicamos hoy y lo harán mañana. Amén. Entonces eso es vigente. Entonces dice la palabra del Señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces cantemos, hermanos, que se vea en mí la gracia hoy. Que se vea en mí la gracia hoy de tu Espíritu, Señor. Necesito urgentemente de esa manifestación. Yo no quiero dar un paso más si no llevo esta virtud que convierte a los perdidos y al enfermo da salud. La evidencia está. Yo he visto bendiciones en las que Dios prometió. He visto congregaciones bajo el fuego de su amor. Los milagros y prodigios aquí no se hacen esperar. Los creyentes hablan lengua y a los cojos hace andar. La evidencia es para hoy, así el fuego pentecostés. No llevo tu poder, Señor.
Aleluya. Es hora de celebrar, es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de celebrar, es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de recordar que Dios nos quiso salvar. En Colombia un misionero lleno de su gloria envió a predicar. Es hora de recordar que Dios nos quiso salvar. Y a Colombia un misionero lleno de su gloria envió a predicar. Lo supieron ayer, que lo sepan hoy y también mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Predicaron ayer, predicamos hoy y lo harán mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria y nos dio salvación. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria y nos dio salvación. Lo supieron ayer, que lo sepan hoy y también mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Predicaron ayer, predicamos hoy y lo harán mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria y nos dio salvación. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria que nos dio salvación. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, sigamos con el tema que Dios me ha dado en este día, que es el tema de la obra de Dios, el trabajo de Dios. Amén. Dios tiene un proyecto, ¿no? Y en ese proyecto eso es grandísimo, el más grande del mundo. Amén. Pensemos en esa palabra materialmente, un proyecto, un trabajo. Por ejemplo, si hablamos de la ingeniería civil, como cada día va creciendo la ingeniería civil, han inventando nuevas maquinarias poderosísimas, ha crecido el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo, entonces tiene que ver con quiénes hacerlo y con qué hacerlo. Y hay nuevas estrategias, nuevas organizaciones. Así también es en el comercio, así también es en la parte de administración. Siempre uno no puede quedarse como estático allí, sino que va pensando en mejorar para hacer las cosas mejor. Amén. Y porque la tarea es grande en cada una de estas áreas de la vida.
Y mire que hasta para nosotros en el hogar, en la vida de uno, el que no piensa, no tiene ningún plan para su vida, entonces termina como nada, ¿no? Pero si tiene su plan, tiene su proyecto de vida, él va a trabajar y va a buscar recursos de todas las clases para que su proyecto de vida se lleve a cabo con triunfo. Amén. Bueno, Dios tiene también su proyecto y su plan. El plan de Dios, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo. Pero lo maravilloso del plan de Dios es que aunque Él es el Dios todopoderoso y todo lo puede hacer Él, y Él es el creador, sin embargo, Él ha querido que el hombre que Él creó le colabore en su plan. ¿Cuántos se alegran de eso? Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo con Adán? Dice, y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, y allí llevó al hombre y le dijo para que lo labrara, lo cuidara, trabajara ahí. Y luego le dijo que nombrara a todos los animales o les diera nombre, que sojuzgara, que administrara toda esta creación. Pero Dios puede hacer todo eso solo. Amén. Pero lo maravilloso de esto es que Él tiene en cuenta el hombre, no lo creó en vano, lo creó para que le sirviera. Y para que el hombre entre en su plan, el hombre entre en su proyecto. Pero si uno examina y se pregunta, bueno, ese proyecto de Dios, ¿en qué consiste? ¿Para qué es ese proyecto? Bueno, el proyecto es para salvar al hombre, que desde el primer hombre se desvió en desobediencia y cayó en manos del enemigo. El enemigo ha hecho estragos en todos los siglos con la raza humana, pero Dios tiene un proyecto, amén, para salvar la raza humana. Pero como ese trabajo de Dios, pongamos el ejemplo, yo hablé primero de la ingeniería civil, ¿no? A ver si alguien va a entrar a un gran proyecto de ingeniería civil. Mire que por allá en Caquetá, no, acá Villavicencio, la capital del Meta, en el Meta. Vieron que se cayó un puente, pero un puente de mucho valor. Y eso era de un cerro a otro, eso era muy grande esa obra. Ahí hubo falla, ¿no? Y el puente se cayó. Ahora están con el asunto de Ituango. Oye, eso está como peligroso porque ese río es tremendo y el agua no la aguanta nadie. Bueno, que Dios les ayude que eso no se vaya, porque eso va a ser un asunto terrible. Entonces hay fallas. Por eso cada día van estudiando más y estudiando más para que las cosas no pasen. Entonces, si se va a hacer una obra de alta ciencia, a ver, ¿a quién buscarán para que dirija esa obra? La persona que tenga el conocimiento. Y luego vienen obreros también, pero cada obrero, pues este va a operar en una retroexcavadora. ¿A quién buscarán para que opere esa máquina? A un experto. Amén. Pero si le dicen al de la retroexcavadora, bueno, mire, tú como eres experto en esto, excavadora, entonces trabaja ahí la máquina, no, trabaja. ¿Haría algo ese hombre? No hace nada porque él necesita esa maquinaria para que le ayude a hacer cosas. Amén. Bueno, Dios también cuando dice, bueno, vamos a trabajar en esta obra de salvar a este mundo, que Dios no llama a nadie sin darle con qué. Él siempre le da todo el equipo, amén, para trabajar. Amén, gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que vamos a mirar. Porque si nosotros decimos, mire, vamos a predicar el Evangelio porque es urgente y porque recuerden, hermanos y amigos, que lo último que dijo Jesucristo antes de ascender al cielo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lástima que la gran mayoría de la raza humana irá a la condenación. Y alguien dirá, ¿por qué Dios lo permite? Porque la gente piensa que Dios todo lo permite. Y hasta nosotros también decimos, eso lo permitió el Señor. No digamos a las ligeras que Dios permite las cosas. Amén. Porque el hombre es el que quebranta las leyes, el que quebranta las normas para preservar su vida, y las quebranta desobedeciendo a Dios. Entonces no es Dios que permitió. Yo siempre he puesto el ejemplo de un conductor que va en una carretera y lleva las señales allí que le están indicando para preservar su vida, y él las ignora y comienza a correr de cualquier manera. Entonces viene un choque donde puede morir y matar muchas personas más. Entonces, bueno, Dios permitió eso. Dios no permitió eso. Dios ha puesto las señales, ¿no? Las abrió el hombre para que ponga las señales de prevención, y el hombre las quebranta. Así que Dios no permite todo. Así que si la gran mayoría, porque yo me baso en lo que dice la Biblia dice, en palabra del Señor Jesucristo, Él dice, entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Está usted alegre que sea de esos pocos usted esta mañana? Amén, qué felicidad. Digo, sí, encontré el camino y lo obedecí. Alabanzas a su glorioso nombre. Pero el Señor tiene la urgencia, como Él no quiere que nadie se pierda, entonces Él tiene su proyecto, figúrese el proyecto de Dios, de salvar la raza humana. Y ese sí es un trabajo, hermano, imposible para que el hombre lo haga, que solo lo hace Dios. Amén. ¿Podrá algún hombre salvar a otro hombre? Hay unos grandes líderes del mundo que se presentaron como salvadores, ¿no? Y ahí está la gente, millones, creyendo en esas personas, pero no los va a salvar, ni él mismo se salva. Amén. Pero Dios sí salva a la raza humana. Jesucristo ya hizo la salvación. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que cuando Él nos llama para que le colaboremos, es porque ya todo el proyecto está listo. Él lo hizo todo. Él tiene todas las maquinarias, tiene todas las herramientas, todo lo tiene listo. El proyecto lo tiene listo y dice, bueno, vengan, usted va a operar esta máquina, usted va a operar esta otra, usted va a hacer esto. Y nadie va a estar con las manos vacías, va a tener con qué hacer la obra. Amén. Pensemos lo que le dijo a los apóstoles. Los reunió y les dice, bueno, ustedes son testigos de todas estas cosas, de lo que he hecho, de lo que he enseñado. Ustedes lo saben todo. Pero no se vayan así a predicar. Quédense en Jerusalén. Amén. Hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Porque el mismo Jesús, siendo Dios encarnado, antes de presentarse, de manifestarse hacia Israel, que era lo primero que él tenía que hacer a los de la casa de Israel, como dice la palabra en voz del apóstol Juan, a lo suyo vino. Fue a ellos que vino él, a su casa. Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Así que él entonces se fue a los gentiles. Recuerda aquella mujer sirofenicia, cananea, que le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí.
Él le dice: mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos. ¿Quién eran los hijos? Los israelitas. Y darlo a los perrillos, porque así eran los gentiles para los israelitas. Ella dijo: Señor, yo sé que así es, pero sé que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Amén. Dice Jesucristo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. Y su hija fue sanada en el mismo momento. Amén, amén. Porque aquí se entra por fe. Gloria al nombre del Señor. Para el que no cree no habrá nada, pero para el que cree hay riquezas de gloria y de honra y de salvación. Bendito el Señor. Entonces pensemos en esta obra. Ustedes han oído la historia de la iglesia en Colombia. Acabamos de celebrar los 80 años, pero si ustedes leen la historia, por ahí están los libros. Les recomendamos que lo lean, porque leyendo esos libros uno no puede soportar que las lágrimas salgan. Hay personas que han dicho: hermano, yo ignoraba esto, yo no sabía que todo esto pasó para que la iglesia exista en Colombia. Gente asesinada, gente maltratada, casas prendidas, eso hubo de todo, pero también milagros y milagros de Dios. Entonces esta es una obra que no es fácil y es muy grande. Creo que la obra más difícil que existe en el mundo es salvar a la gente. Amén. Porque mire lo que le costó a El Salvador. Su propia vida la entregó por nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar entonces qué es lo que hace Dios para que la gente le trabaje a Él. Cuando se habla del pueblo de Israel, que tenía todo ese culto montado, todas esas leyes, y que también Dios quería que Israel fuera un pueblo que pudiera esparcir también el conocimiento de Dios al mundo. Y mucha gente que no era israelita se convirtió al judaísmo. Eso se llama los prosélitos de diferentes naciones, los había también. Pero como los israelitas no cumplieron, esa obra no creció mucho en el mundo, más bien se acabó por la desobediencia de ellos. Así que Dios, cuando uno mira ese pueblo, uno mira que Dios a todo el que llamó le dio el poder para que hiciera la obra. Amén. Pensemos en algunos de los más conocidos en la Biblia. Pensemos en Moisés. Amén. Moisés, después de haberse criado en la casa de Faraón, de haber aprendido todas las leyes y todas las costumbres de Egipto, pero su madre y su padre le enseñaron que él no era egipcio, sino que era israelita, y que el Dios de los israelitas era el Dios vivo y verdadero. Así que él una vez se levantó contra un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos, le dio muerte, y por eso tuvo que huir hacia el desierto de Madián. Y tenía Moisés 40 años de estar en el desierto de Madián, cuidando ovejas en esos desiertos. De pronto Moisés estaba ya como olvidándose de todo aquello, porque estaba metido en otro mundo ya. Y andando por allí, de pronto vio una zarza que estaba encendida en fuego, pero la zarza no se consumía, porque la costumbre o lo extraño no era que estuviera ardiendo la zarza, sino que no se consumía. Porque se dice que en esos desiertos sí sucedía eso, con el sol bien caliente, las zarzas se podían encender, pero se consumía inmediatamente. Así que lo extraño que vio Moisés es que la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Entonces se acercó a ver qué es esto. Entonces, que no era un fuego natural, era la presencia de Dios, el Espíritu de Dios allí. Y le habla: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Amén. ¿Por qué era santa? Porque allí estaba la presencia de Dios.
Amén. Y es cuando le dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y te he llamado para que vayas a sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés dijo: Señor, envía a quien debes enviar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Si tú estás como equivocado, Señor, yo 40 años en esta tierra cuidando ovejas para irme a ese imperio, gente armada de toda clase, y yo solo. No, Señor, envía a quien debes enviar. Bueno, tú eres el que vas a ir. Dice: Señor, yo soy hasta tartamudo, yo no sé casi hablar. Amén. Por eso es que Dios llama nunca puede sentirse que yo sí puedo, porque está equivocado. Porque eso no se hace con habilidades humanas. Se hace con el poder de Dios. Entonces le dice, usted sabe bien la historia: ¿qué tienes ahí en tu mano? Cargaba una vara. Yo le preguntaba un día a un hermano: ¿esa vara de qué sería, hermano? ¿Cayó del cielo esa vara? Dice: no, se la cortó por ahí en el monte. Digo: claro, era una vara cualquiera. La cargaba. Bueno, echa esa vara allí. Y cuando echó la vara en el suelo, la vara se convirtió en una tremenda culebra. Y Moisés huía de esa culebra. Se agarra la otra vez. Y la agarró y se volvió vara otra vez en su mano. Dice: esto es una de las señales que te voy a dar para que vayas a Egipto. Amén. Por eso es que nadie va solo y va vacío para hacer la obra. Tiene que tener el poder. Porque esto no es una obra material, es una obra espiritual. Y tiene un opositor esta obra terrible, con millones de demonios por todas partes. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, Él tiene que huir. Porque nadie resistirá el poder de Dios. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Luego dice que meta su mano en su costado y la saca leprosa. Y luego métela otra vez y la sacó sana. Con estas señales irás delante de Faraón. Y entonces le dijo: bueno, a Aarón, como tú dices que no eres bueno para pronunciar, entonces te voy a poner de ayudante a Aarón, tu hermano, que ese sí habla claro. Amén. Y eso lo hizo Dios. Pero uno, cuando ve toda esa actuación, uno ve que el que más hablaba era Moisés. Amén. Dios lo hizo hablar bien y se enfrentó a Faraón. Y hermanos, un día el pueblo israelita salió con mano poderosa y brazo extendido. Después de 10 señales que hizo Dios. Y dijo Faraón: bueno, díganle a Moisés que venga. Bueno, Moisés, hoy se van de nuestra tierra. Amén. Antes le decía: bueno, sí, váyanse, pero váyanse los hombres nada más. Dejen las mujeres y los niños. Dice: no dejamos nada. En otra ocasión: bueno, sí, pueden irse, pero entonces dejen todo el ganado. Dice: no, Señor, nos vamos con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestros ancianos y con nuestro ganado. Ni una pezuña quedará aquí, todos los llevamos. Amén. Y dice: bueno, ahora sí, váyanse con todo, y no solamente con lo que tienen. Le vamos a dar plata, oro, vestido, comida. Y comenzaron a traerles, y se los sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermos. Y el vestido, como les oíamos anoche, los que estaban en el culto, no se les envejeció el vestido. Los zapatos no se les gastaron. Encontraron comida que caía del cielo en el desierto. Esta es la empresa de Dios. Pero lo bonito y lo grande es que Dios no dice: bueno, voy a buscar los ángeles para que me ayuden. Más bien, los ángeles, según la Biblia, son servidores de aquellos que alcanzan la salvación. Pero servidores no como una mujer que dice que es profeta interpretó. Ella dice: como son servidores, entonces ella los manda. Se puede: vengan ángeles, vayan a buscarme tal cosa. Salen corriendo los ángeles a buscar lo que ella manda.
No, eso no es así. Servidores es que siempre están cerca de nosotros cuidándonos, amén, resolviendo alguna cosa sin que uno lo sepa. Porque Dios los pone para eso. Amén. Hay varios testimonios. Hoy un testimonio del hermano Reinel Galvis y su esposa iban, por cierto, de un retiro de Valledupar hacia Cali, en su vehículo los dos, y en la carretera ellos entraron en un puente, pero cuando ellos entran en el puente también entró una tractomula, como decimos por acá, y ellos dijeron, sí, bueno, cerraron los ojos y dijeron: Señor, hay poder en tu nombre, porque debieron que los iba a matar ese aparato. Pero cuando ellos abren los ojos, se encuentran que están del otro lado, pero al lado derecho, y se bajaron a ver el carro y estaba todo sanito. ¿Y qué pasó aquí? Ya estaban ambos en el puente. ¿Qué pasó? Amén. Los ángeles levantaron el carro, lo que uno se imagina, pues, porque Dios tiene muchos medios para haberlo hecho. Amén. Han sucedido milagros y milagros y milagros en toda esta historia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y así podríamos contar muchos milagros. Entonces, Dios le da el poder a la persona para que trabaje. Si a usted, hermano, le toca hacer algo pequeñito, usted nunca piense que eso lo hace usted porque usted tiene la habilidad. Es porque Dios le da el poder. Y cuando uno no tiene claro que Dios le da el poder, entonces hace las cosas mal, porque cree que es uno que lo va a hacer. Es que Dios es el que da el poder. Vamos entonces a mirar unos versículos que tenemos por acá en la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Antiguo Testamento primero. Mire lo que sucedía en el Antiguo Testamento y usted puede seguir mirando. Por eso les digo que cuando ustedes oigan una enseñanza, ustedes pueden continuar estudiando en la casa. Amén. Bendito el Señor. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 25, dice aquí: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Profetizaron largas horas. Cuando el espíritu, dice que del espíritu que tenía Moisés, Dios le puso a ellos también, a 70 ancianos. Oiga lo que hace Dios. Entonces, cuando el espíritu de Dios llega a una persona, no llega para que salte y para que grite ya, porque mucha gente piensa así. Pero el Espíritu de Dios viene para darle poder, para darle revelación, para darle habilidades para trabajar. Lo que nunca ha podido hacer, lo va a hacer, porque Dios le da su Espíritu, es para que haga esa obra que Él quiere que haga. Amén. Tenemos aquí, este de Balán. Balán aparece en la Biblia con un mal testimonio. ¿Recuerdan el hombre que el rey de los enemigos, ¿no?, llamado Balac, dice: bueno, tú eres profeta de Dios, yo quiero que tú me maldigas a Israel? O sea que ese rey sí sabía lo que significa la maldición. Si yo lo maldigo, no le pasa nada a ese pueblo, pero como tú eres profeta de Jehová, entonces yo te pago una gran cantidad de dinero para que tú me maldigas a ese pueblo, y cuando lo maldiga ese profeta, ahí sí lo venzo yo. Pero qué lástima que Balán trató como de... ¿Y sabe qué hizo Balán? Señor Jehová, mire, este rey me está diciendo que si maldigo al pueblo, usted oraría así: bueno, ve, hágale una maldad a esa iglesia. Señor, ¿será que voy? Oye, qué cosa tan terrible. Un profeta orando y preguntándole al Señor que si hacía eso. Entonces Dios, viendo que estaba descaminado, porque ya estaba apartado, entonces dice: bueno, ve,
Ve entonces, o sea, porque Dios no se mete en la voluntad de la persona. Me estás preguntando, ¿tú quieres ir? Entonces ve. Pero cuando iba a abrir la boca para maldecir, Dios usaba la boca de él y bendecía a Israel. Porque el pueblo de Dios no puede ser maldecido por nadie. Hay personajes que dijeron maldito a Israel y acabaron terrible. Y todo el que lo haga, porque eso está escrito. Le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces Balaam aquí en el capítulo 24 de Número dice: y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted lee ese capítulo 24 y se va a dar cuenta de muchas cosas. Entonces él iba para ver si maldecía a Israel, pero cuando llegó a esa altura y vio a Israel, dice, un pueblo que reposaba quieto, tranquilo, y él en la parte alta para maldecirlo, y cuando estaba ahí vino el Espíritu de Dios y le cambió todo el plan y dijo una bendición para Israel. Entonces el rey se disgustó: te pagué, lo que hace es que lo bendices, yo quería que lo maldijeras. Y procuró Balaam otra vez de a ver si podía. Oiga, cuando alguien se desvía, hermano, y pierde la dirección del Espíritu Santo, es terrible. Y eso le ha pasado a cristianos también. Comienzan todos descontentos, todos rebeldes, cuando viene a ver están totalmente desviados. Pero mientras uno no deje la dirección del Espíritu Santo, uno irá bien en la vida cristiana. Amén. Jueces 3, capítulo 10, Jueces capítulo 3, versículo 10, habla otra vez de que Jehová tocó con el Espíritu a la persona. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusarreacín. Bendito el Señor, rey de Siria. ¿Y qué? Prevaleció su mano contra este personaje, Cusarreacín. Cusarreacín, que no es como tan fácil, ¿no? A ver, díganlo ustedes. Amén, amén. Pero ¿qué es lo que estamos mirando aquí? ¿Qué estamos descubriendo? ¿Qué estamos descubriendo? Lo que descubrimos es que como era una tarea tan grande, el hombre no podía hacerlo con sus habilidades. Entonces Dios, dice la Biblia, ponía de su espíritu en la persona. Pero hay que entender esto, que en ese tiempo no era bautismo del Espíritu Santo, era una inspiración que llegaba. Inmediatamente que llegaba esa inspiración, el hombre comenzaba con unas habilidades que nunca había tenido. Entonces esto es lo que nos dice aquí con Otoniel. Bendito el Señor, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Amén. Oiga, se convirtió en un hombre, en un gran líder, un gran dirigente que dirigió al pueblo y venció a este rey enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Jueces 6, 34, Gedeón. ¿Han leído sobre Gedeón? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los bisaleritas se reunieron con él. Si usted sigue leyendo, es que una cantidad de hombres valientes se reunieron con él para entrar en una batalla, para vencer al enemigo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Porque inmediatamente que el Espíritu de Dios vino, hubo un cambio en las cosas. Amén. Inmediatamente que el Espíritu de Dios esté en ti, tú serás diferente. Amén. Harás cosas que nunca has hecho. Gloria a Dios. Pero pensamos en esto, y mire que en aquel tiempo solo era una inspiración que llegaba, pero ahora en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo de la gracia,
se llama bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu viene a morar en la persona. Por eso en el Antiguo Testamento siempre dice, y vino palabra de Jehová. Y vino el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no dice así. Dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y Pablo lleno del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu de Dios comienza a morar en la persona continuamente. Creo que nosotros, no hemos como logrado entender bien lo grande que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso estoy aquí con este propósito. Dios me ha mostrado esto, que les predica a ustedes esto y a mí mismo me lo estoy predicando. Amén. Que tengamos en cuenta que lo que tenemos en nosotros es el Espíritu de Dios. Aún mejor que los profetas, porque allá no era que permanecía en ellos, venía por momentos. Pero a la iglesia el Espíritu Santo vive en el creyente. Amén. No importa si usted ya casi ni ora y se llena de rabia y hace cosas y hasta maldice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, pero el Espíritu de Dios no está en él. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque la persona es un descuidado totalmente. Porque le gustan más las obras de la carne que las obras del Espíritu. Pero el creyente dice, no, yo no puedo seguir con esto. Porque seguramente que el Espíritu le indica que así no es que se vive. Amén. Y le muestra que debe ser consagrado, que debe ser santo. Pero la persona desobedece y desobedece. Y eso sí es peligroso. Porque uno de los pecados contra el Espíritu Santo es, amén, resistir al Espíritu Santo. O afligir al Espíritu Santo. Son 6 pecados contra el Espíritu. Cualquier rato vamos a hacer un estudio sobre eso. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 30, allí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista? ¿Qué es contristar? Entristecer. Alguien tiene el Espíritu Santo viviendo en él, o sea, la unción del Espíritu en él, pero él no hace lo que le agrada al Espíritu, sino lo que le agrada a la carne. Y toda obra de la carne, dice la Biblia, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Por eso para que alguien se sujete a Dios, tiene que nacer de nuevo. Amén, gloria al Señor. Y siendo hijo de Dios sí se puede sujetar a Dios. Pero recuerden y recordemos, el Espíritu Santo viene y me bautizó a mí y lo bautizó a usted. Y al que no lo ha bautizado, lo va a bautizar. Pero sigue usted, la persona sigue allí vivita, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque tiene el Espíritu Santo y no se transforma. Porque así como la salvación es voluntaria, la vida de santidad también es voluntaria. Dice, voy a ser santo. Pero ¿tiene con qué? No es porque él va a hacer esfuerzo y yo quiero ser santo y no puedo. No, si es que Dios te dio todo el poder para que seas santo. Para que vivas en el Espíritu. Y para que hagas la obra que Dios quiere que hagas. Te estamos viendo estos ejemplos de estos hombres del Antiguo Testamento. El caso de Sansón. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Dios, y claro, vino un león sobre él, pero tenía el Espíritu de Dios en el momento y cogió a ese león y lo despedazó. Amén, haciendo cosas que nadie lo puede hacer sin esa fuerza. Pero entonces la Biblia habla otras cosas de Sansón. Porque él era,
Dios lo tomó a él como para que, usándolo para que venciera a los filisteos, que eran enemigos de Israel. Entonces Dios lo llenó de Espíritu Santo y este hombre hacía cosas tremendas, como tomar una quijada de un asno y mató a 300 hombres. Y una vez cogió unas zorras y le amarró una antorcha en las colas y soltó esas zorras. Esas zorras prendieron todo y arruinaron todos esos pueblos. Cosas así. Pero aún en cierta ocasión lo pusieron preso en una ciudad y esas ciudades tenían unas puertas, hermanos, enormes. Era por donde entraba la gente y Sansón tomó los 2 pilares de la puerta y la levantó y se la echó al hombro y la sacó. Entonces ellos comenzaron a tener temor. Este hombre, ¿qué es lo que tiene? Y por eso mandaron a Dalila para que los fuera enamorando y los fuera engañando, y logró engañarlo. Yo quiero que me diga cuál es esa fuerza que tú tienes. ¿De dónde te viene? ¿De dónde te viene esa fuerza? Él echó varias mentiras, pero un día ya le sacó la verdad. Dice, no, lo que pasa es que soy nazareo de Dios. El cabello, este largo que llevo es una señal de ese pacto. Entonces durmió él y le cortó las trenzas y lo amarró y no se pudo soltar. Pero en otras ocasiones dice que cuando decían, Sansón, los filisteos contra ti, y estaba amarrado con cuerdas, con todo eso, lo partía inmediatamente. Se lo llevaron preso, le sacaron los ojos. Cuidado con uno descuidarse de tener el poder de Dios. Lo tenemos, amén, pero tenemos que seguir con el Espíritu de Dios. Hermano, en cierta ocasión estaba Sansón allá preso, ya varios años de estar ahí, ciego ya, y dicen ellos, vamos a sacar a Sansón. Tienen una fiesta pero tremenda en primero, segundo y tercer piso en el edificio, y estaban gozosos esa gente, embriagados de toda cosa. Saca a Sansón para alegrarnos con él. Comenzaron a burlarse de Sansón y burlándose poco de gente borracha. Y entonces le dijo él a un muchacho, ¿dónde están las columnas aquí? Sí, aquí están, llévame allí, donde yo me pueda recostar. Y llegó a las columnas y dijo, Señor Jehová, dame fuerzas para vengarme de esta gente. Amén. Que hoy se acabe mi vida, pero que también los venza a ellos. Y hermano, cae otra vez el Espíritu de Dios sobre él. Y se apoyó sobre las columnas. Cuando las apretó fuerte, se vino ese edificio y murieron miles de esas personas. Un hombre con semejante fuerza. ¿Quién le dio esa fuerza? El Espíritu de Dios que estaba en él. Amén, amén. Por eso el hombre sin el Espíritu de Dios, como hay tanto demonio, ¿no?, que anda por allí, porque eso hay, no aquí en la congregación, no se asuste, anda por las calles. Aquí no vienen. De toda clase de demonios metiéndose en la gente y haciendo lo que hagan cosas horribles. Pero cuando llega un pentecostal lleno del Espíritu Santo, no, con eso no puedo yo. Amén. Ahí vienen los pentecostales. Amén. Pero todavía hay pentecostales que dicen, ay, hermano pastor, ore por mí porque ahí al lado se mudó un brujo, hermano, tengo miedo de ese brujo. Recuerde lo que usted tiene. ¿Usted tiene qué? El Espíritu de Dios morando en usted. Es el poder más grande que hay. Amén. Aleluya. Primero para transformarlo, porque la primera obra que hace el Espíritu Santo es transformarnos a nosotros. Eso es lo primero que hace, y guiarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que esto de la iglesia no es una obra por allí de los hombres. Esto es de Dios.
Amén. Nadie absolutamente. Bueno, yo creo que alguien puede levantar una cantidad de personas que canten coro, canten himno, pero son pecadores. Después que salgan de la reunión, se van a hacer sus cosas. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero iglesia de Dios, solamente Jesucristo la hace por su palabra y por su espíritu. Porque la verdadera iglesia de Dios es la gente que nace de nuevo. Porque para poder comenzar como iglesia de Dios, lo primero que sucede es que nace de nuevo por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Es un día que usted sentirá, y ojalá ese día sea hoy para usted, amiga y amigo, que usted diga, en verdad, yo hasta aquí llego en esta vida que llevo. Voy a entregarme a Jesucristo. Ya lo tocó el Espíritu Santo. Y ahí lo transforma. Y continúa el Espíritu Santo en la persona. Bueno, de Saúl, el rey Saúl también tuvo esa maravillosa bendición. Bendito el Señor. Dice que cuando el profeta Samuel le derramó el cuerno de aceite que era símbolo del Espíritu Santo, se vino el Espíritu de Jehová sobre él y profetizaba entre los profetas. Qué cosa bonita, ¿no? Amén, gloria al Señor. Y en cierta ocasión estaban los filisteos con una estrategia tremenda para vencer el pueblo. Estaban haciendo maldades en contra del pueblo, y dice que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, y ahí dice una palabra como extraña, pero uno trata de interpretarla. Dice, se encendió en una gran ira. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios llegó a él, se encendió en una terrible ira. ¿Ustedes qué dicen de eso? Y con esa ira dijo, vengan todo este ejército, vamos a caerle con toda. Y venció. Eso no era ira de la de nosotros por ahí, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios que le hizo sentir un gran celo y un gran poder, y se lanzó y tuvo la gran victoria. Amén, gloria al nombre del Señor. Y usted podría tener una ira aquí con Santa Marta. Ojalá sintiéramos esa ira. Amén. ¿Cómo es posible que estos demonios estén acabando con esta juventud? Estén acabando con estos niños. ¿Cómo es posible que el pecado esté arrastrando a toda la gente? Y te digo, oye, yo voy a hacer algo en este momento. Y sale usted a predicar por todas partes con el poder de Dios. Esa es la ira contra la maldad. Y ese es del Espíritu de Dios. Amén. Nadie podrá quedarse quieto con las manos caídas, sin moverse, si el Espíritu de Dios ha llegado a él. Amén. Y si usted sí en verdad llegó el Espíritu Santo y usted se quedó así, tiene que ser un incrédulo total. Y creo que con un momento de arrepentimiento podría decir, Señor, en verdad yo no he tenido en cuenta lo grande que me has dado. Y postrarse de rodillas, hacer un arrepentimiento, y Dios le va a ayudar a levantarse de esa condición. Bendito el nombre del Señor. Hay otros hombres acá que ya sabemos la historia, como la historia de David. David, ese jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, pero como había osos, habían animales, el lobo también que se comía las ovejas. Así que después que David fue ungido por el profeta Samuel, se fue otra vez, porque mire, esas son otras cosas que hay que mirar en la Biblia. Llega Samuel y hace que pasen los 7 hijos mayores de Elí. De Elí era de Isaí, Señor. Pasan los hijos de Isaí, y cuando él veía al hombre que venía, una persona con milicia, preparado, buena altura, dice, ese no lo he escogido yo, le decía Dios a él. Pasaron los 7, y cuando pasaron los 7, le dice Samuel,
a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Dice: sí, tengo un niño, pero está por allá cuidando las ovejas. Hazlo venir. Y venía, ni siquiera lo convocó el papá. Sí, porque no iba a pensar que ese niño que cuidaba las ovejas iba a ser rey de Israel. Si no, será uno de estos 7 hijos que tengo yo acá, diestros en batallas y en guerra, y en todo, y muy preparados. Así puede uno, sin darse cuenta, menospreciar a alguien. Si no, que va a ser ese hermanito. Pero Dios es el que sabe el corazón. Amén. Bendito el Señor. Uno se acuerda de pronto en su historia, ¿no? Las veces en que uno fue tenido en poco. Yo fui muchas veces. No, yo soy un poco tímido y casi no hablaba por allí. Entonces la gente no, ¿qué va a hacer? Pero no son las habilidades humanas. Es la entrega a Dios de verdad. Eso es lo que hace. Se fue el niño otra vez a cuidar las ovejas, pero ya la unción de Dios estaba en él. Entonces, cuando está cuidando sus ovejas, allá se presenta un oso, figúrese. Son animales feroces y son de mucha fuerza. Y se presenta un oso a comerse las ovejas. Inmediatamente viene el Espíritu de Dios sobre David y se enfrenta con el oso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando ese muchacho cogió a ese oso tan grande y lo tira al suelo, le cogió las quijadas así, se las quebró. Entonces, cuando aparece Goliat, el tremendo gigante que desafiaba a Israel, pero ya Saúl, cuando apareció Goliat y amenazaba a Israel, ya Saúl estaba en desobediencia. Ya no tenía ese poder, estaba lleno de temor. Y los hombres de Saúl también con temor. Y aparece ese niño y va a llevarle como alimento a sus hermanos a la guerra. Y cuando llega ve donde sale el gigante. Inmediatamente que sale ese gigante desafiando a Israel, dice David: ¿quién es este incircunciso que se atreva a desafiar los escuadrones del Dios de Israel? Yo peleo con él y lo venceré. De Saúl, tú con él. Yo peleo con él. Dice: bueno, ven acá, entonces aquí está mi vestido. Ponte mi vestido, ponte mi casco, ponte la coraza, aquí está mi espada, porque ¿cómo vas a ir tú así? Entonces, y llegó y se lo vistió y comenzó a caminar. Y no podía caminar con ese poco de cosas. Dice: no, yo con esto no voy. Quítenme esto. Cojo mi onda. Y se fue. Hermano, ahí estaba el poder de Dios sobre ese muchacho. Y sale el hombre, dice, con su escudero, otro allí más pequeño, pero eso era un gran gigante y tremenda espada. Y lo maldijo al nombre de sus dioses, oiga. Y ahora te voy a dar a comer tus carnes a las aves del cielo. Entonces David, lleno del Espíritu Santo, es una historia que la sabemos de memoria, pero uno la recuerda. Con la honda, 5 piedras, si tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y cuando le da la vuelta a la onda y sale esa piedra, hermano, oiga, qué potencia y qué velocidad y qué puntería. Si hubiera derechito. Una aberturita aquí, tenía el casco aquí, una aberturita por aquí y ahí, ¡tan! Qué golpe tremendo. Cayó. Bueno, uno está mirando las cosas espiritualmente, ¿no? Se oye, pero entonces que les gusta matar gente. No, es que son historias antiguas, amén. Y entonces para nosotros es el enemigo. Hay demonios en este momento que representan a una persona como Goliat, amenazando. Pero el hombre o la mujer que tiene el Espíritu de Dios tiene un poder grande en su vida. Amén. Acuérdese de eso. Y así sucesivamente, usted sigue leyendo
Por acá encontramos otra escritura donde dice que cuando iban a hacer el tabernáculo, dice que Dios puso de su espíritu en una persona y ese hombre salió sabiendo una cantidad de artes, trabajaba en oro, trabajaba en plata, hacía obras primorosas, dice la Biblia, cuando el Espíritu de Dios llegó a él. Amén, gloria al Señor. Y cuando Faraón le anunciaron que vendrían los 7 años de hambre, el mismo José se lo dijo: el sueño que has tenido, esas 10 vacas flacas, 7 vacas flacas, amén, y 7 espigas vacías. Y esos son 7 años de hambre que vendrán. Luego 7 espigas llenas y 7 vacas gordas. 7 años de abundancia primero. Eso te va a venir a la tierra. Entonces se reúne con todos sus ministros. ¿A quién buscamos para que nos atesore todo esto? Nos administre estos 7 años de abundancia. Y él no encontraba en su ejército, no encontraban en todos esos ministros. Dice, bueno, pero ¿a quién más puede ser que el mismo José, en quien está el Espíritu de Dios? Oiga esa palabra, en quien está el Espíritu de Dios. Y lo nombraron, ya saben ustedes lo que pasó. Administró de una manera maravillosa. Amén. Hermanos y hermanas, no podemos olvidar nunca, ni tener en poco, el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Aplaudo si lo quiere aplaudir. Bendito el Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces al Nuevo Testamento. Solo a recordar algunas escrituras. Porque la diferencia en el Antiguo Testamento con el Nuevo es que en el Antiguo Testamento no era bautismo. No venía a morar el Espíritu, sino que inspiraba a la persona. Se vino sobre mí. Era la inspiración. Pero en el Nuevo Testamento es que el Espíritu viene a morar. Entonces, San Juan capítulo 14, versículo 15. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, lo que está diciendo, ya yo me voy, ya yo hice la redención, entonces tengo que irme a mi trono celestial, pero yo vendré en espíritu. Amén, porque el que está con nosotros y que está en nuestros corazones es el Espíritu de Dios, que es el mismo Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, amén. Porque Dios es espíritu. Y hay un solo espíritu. Amén. Lo que pasa es que se manifestó en carne para poder morir y derramar su sangre por nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Amén, oiga eso. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad viene y dice para que esté con vosotros para siempre. Amén, amén, gloria al Señor. Y luego sigue diciendo, cuando ya recuerda eso también en Hechos capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el poder de Dios. La iglesia nunca podrá dejar de lado el bautismo del Espíritu Santo. Por ahí nos critican algunos hermanos porque interpretan los versículos diferentes. Nosotros seguimos como siempre creyendo en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas y creemos en los dones del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Lo que pasa es que el bautismo del Espíritu Santo no es la única obra que hace el Espíritu.
El bautismo del Espíritu Santo está en medio de ese proceso de la obra de la salvación. Así que el bautismo del Espíritu Santo aparece como un bautismo de poder para actuar. Por eso ahí están los dones, ahí están los ministerios, es para servir. Amén, gloria al Señor. Pero el mismo Espíritu Santo que nos bautiza es el mismo que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que hace nacer de nuevo la persona por la palabra. Y después que hemos nacido de nuevo por el Espíritu, entonces nos bautiza con poder para hacer la obra. Así que para nosotros el bautismo del Espíritu Santo es indispensable. Debemos recibirlo porque ese es el poder que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Pero en ese bautismo del Espíritu Santo, primero habla de la parte interna del creyente. Lo primero que hace, por eso dice que el Espíritu de Dios, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Allí comienza a mostrarle el Espíritu Santo al ser humano que es un pecador, que hay un juicio, amén, y que hay justicia, la justicia de Dios, porque el hombre, el ser humano que no tiene a Dios en su vida comete injusticias, porque no tiene ese conocimiento que Dios da. Entonces mire lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos. Usted y yo estamos aquí siguiendo a Cristo porque nos convenció el Espíritu por la palabra. No es el predicador es un instrumento que Dios usa, pero el que hace la obra es Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Y luego dice el apóstol Pablo, cuando habla de las obras de la carne, habla de toda esa cantidad, porque creo que vamos a leerlo para que tengamos mejor sentido de esto. Eso es en Gálatas capítulo 5. Porque estamos mirando qué es lo que Dios ha hecho con nosotros con darnos el bautismo del Espíritu Santo. Así como hemos visto en el Antiguo Testamento, todos estos hombres que cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron transformados, salieron a hacer cosas tremendas para Dios, bendito el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, oiga, primero habla de las obras de la carne, amén, y luego habla del fruto del Espíritu. Digo pues, ¿a quién le dice así? Al creyente. Andad en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? Sí, todo el vivir de uno, todo continuo, todos los días. Sí, vivir, andar en el Espíritu. Y no os satisfagáis los deseos de la carne. Escuchen cuáles son los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el Espíritu Santo se le opone a las obras de la carne. Y las obras de la carne se le oponen al Espíritu. Así que entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? El Espíritu Santo se opone a su vivir. O a mi vivir. Yo ando en la carne, entonces el Espíritu Santo se opone. ¿Cómo? Me habla, me pone sueños, lo que sea, porque no quiere que yo viva así. Pero cuando yo digo, bueno, voy a buscar a Dios, voy a ayunar, voy a vigilar, entonces viene la carne y se opone que yo no haga eso. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una decisión en la persona. ¿A quién le da la cabida? Amén. Gloria al Señor. Porque si sois guiados, versículo 18, porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Porque los que estaban bajo la ley, como no eran nacidos de nuevo, no había obra del Espíritu en ellos, ellos no podían cumplir la ley. Si ustedes ya están guiados por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Bajo la ley los vencía la carne, los vencía la naturaleza pecaminosa, pero en el nuevo pacto no están bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire lo que encabeza las obras de la carne: el adulterio y la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Por eso hay tanta hechicería, hermano. Brujería. Oiga, enemistades, obra de la carne. Pleitos. ¿Pleito con quién? Con los otros seres humanos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que quiere decir falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es muy serio, ¿verdad? Pero mire lo maravilloso que viene ahora: más el fruto del Espíritu. Y eso le habla al creyente, a ti te habla, a mí me habla. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, amén. ¿Quién va a condenar a alguien porque tenga amor o porque tenga paz? Porque sea manso, porque tenga mansedumbre, bondad. No, eso no tiene ley. Eso lo da el Espíritu. Entonces dice, pero los que son de Cristo, amén, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oigan, los que son de Cristo. Yo les estaba diciendo que cuando el Espíritu lo anhela a usted para que usted viva santamente, para que yo viva santamente, para que camine como debo caminar en el Señor, entonces es el Espíritu que me está impulsando. Pero la carne, por otro lado, entonces ataca eso para que yo viva conforme a la carne. Entonces, ¿qué dice allí? Pero los que son de Cristo, ¿qué hacen con la carne? Han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. O sea que hay una acción del hombre, del ser humano hay una acción. Tiene que decidirse cómo quiere vivir. Es decisión de él. Ya usted es un hijo de Dios y tiene la facultad, tiene toda la herramienta para vivir santamente. Pero la carne lo domina y lo domina, entonces dice, voy a tomar la decisión que no voy a vivir conforme a la carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer para no vivir conforme a la carne? Lo primerito, diría yo, humillarse delante del Señor y arrepentirse. Buscarlo en oración. Alimentar su espíritu con la palabra. Porque si usted ve las obras de la carne, todas las obras de la carne son externas. Son de emociones, de impulsos. Pero cuando usted ve las obras del Espíritu, son del Espíritu. Por eso la persona tiene que meditar, tiene que utilizar la mente, amén, para leer, para meditar, para alimentar su espíritu. De otra manera no podrá. Amén. Entonces la tarea que tenemos es grande. ¿Cuántos dicen amén? Salvar la gente. Claro que decimos salvar en el hecho de que Dios nos usa para eso, ¿no? Que la salvó fue Jesucristo, lo sigue salvando. Pero nosotros somos los que Él nos invitó, nos llamó para que le colaboremos en esto. Y ese es un gran privilegio. Pero usted y yo no lo vamos a hacer vacío, ni lo vamos a hacer con nuestras habilidades, lo vamos a hacer con el Espíritu de Dios. Y la iglesia es la empresa de Dios, amén. El pueblo de Dios, la casa de Dios. Amén. Así que esta obra no la hace ningún hombre.
la hace Dios, pero nos usa a nosotros. Y ese es un privilegio muy grande, que usted pueda ser usado por Dios. Escuche esto y con esto voy a terminar. Mire lo que le acabo de decir. Es un gran privilegio que Dios nos use. Y si Dios nos usa, es haciendo cosas maravillosas para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo. Pero escuche, los creyentes se pueden dejar usar también por el enemigo. Qué triste, ¿no? Uno hijo de Dios, en vez de que Dios lo use, lo está usando el diablo. Y no vaya a creer que eso es como cosas como tan raras. En cualquier cosita más pequeñita, lo está usando el enemigo. O recuerde lo del apóstol Pedro. Amén. Dice el Señor Jesús: yo iré a Jerusalén, allá me entregarán en manos de pecadores, me azotarán, me crucificarán, me matarán. Entonces lo llama el apóstol Pedro: Señor Jesús, venga acá. Se lo llamó y le reconvino: Señor, ¿cómo tú vas a permitir de que esa gente te haga eso y que te mate? Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Ahí lo estaba usando, ¿sí o no? Pues lo reprendió. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre que uno piense solo en lo terrenal, en lo humano, en mis propios conceptos, eso está fuera de la voluntad de Dios. Amén, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo viene para guiarnos, gloria al Señor, porque para que podamos servirle. Amén, gloria a Dios. Para que podamos servirle, tenemos que ser personas santas. Amén. Y luego nos da toda esa cantidad de dones que nos da. Ahí está el fruto del Espíritu, que es interno en cada persona. Ahí están los dones del Espíritu, que es para servir. Ahí están los ministerios. También habla de operaciones. Operaciones es un momento especial en que alguien hizo una obra que él ni la pensó que la iba a hacer. Pero como está lleno de Dios, hace algo importante. De pronto usted no tiene don de sanidad, pero llega lleno del Espíritu Santo, hay un enfermo y usted siente por el Espíritu que se va a levantar, porque uno no sana por capricho, ni resucita un muerto por capricho de uno, sino que Dios es el que lo impulsa cuando está lleno de Dios. Como cuando aparecía Elías frente a Acab, el rey depravado y terrible, le dice: aquí en Israel no lloverá más, sino por mi palabra. Oiga, qué hombre arrogante. No era arrogante. Dios se lo había dicho: preséntate ante Acab y dile eso. Y él lo dijo con confianza. Amén, amén. No hace falta buscar a Dios. Póngase de pies. Vamos a buscar la unción del Espíritu Santo. Más y más. Gloria al Señor. Ya he dicho que estas noches, estos momentos, no como el martes, el jueves, cuando vienen, que dice devocional, vamos a cogerlo más que todo para orar. Pero que no sea solamente en la iglesia, que usted saque su tiempo también en su casa para orar, para que el Espíritu Santo lo siga llenando. Sin búsqueda de Dios no puede haber unción del Espíritu. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este mediodía, digamos, ¿no?, de ayuno. Lo hemos aprovechado al máximo, gloria al Señor. Bueno, hoy no hay almuerzo porque los almuerzos hoy fueron, porque el domingo ellos hicieron la preventa. Hicieron la preventa y cada cual escogió y cada cual fue y buscó su almuerzo. Entonces, ojalá que sigamos trabajando así con preventa. Amén. Entonces ya ellos terminaron su tarea. Entonces, el que no apartó,
Entonces vamos a seguir así con la preventa. Bien, hermano, vamos a despedir este culto bien despedido. Amén. No tenemos carrera de salir corriendo. Tenemos varias horas acá, pero tenemos varias horas en la presencia de Dios. Estamos gozosos, amén, por estar en su presencia. Entonces vamos a despedir bien. Primero vamos a orar y después cantamos con los hermanos que tienen un cántico allí muy especial. Vamos a que cada uno, hermano, yo les pido en el nombre del Señor que usted allí donde está de pie, usted se presente ante el Señor, reconociendo cómo está su vida, reconociendo los defectos que tiene, reconociendo lo que usted considera, porque creo que uno como cristiano, si dice, esto que hice no está bien, esto que dije no está bien, esto que pensé, uno tiene que saber lo que no está bien. Amén. Entonces uno tiene que presentarse y decir, Señor, reconozco mis pecados que cometo, mi desobediencia, ayúdame. Dios es bueno, amén. Él te va a levantar. Te aconsejo, no te quedes así como está. No nos quedemos así como estamos. Vamos a avanzar en el nombre del Señor. Vamos a meternos en el Espíritu para crecer espiritualmente. Levanta tu mano en señal de que dice, aquí estoy, Señor. Padre Santo, Señor de la gloria, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Bendito tu glorioso nombre. Te adoro y te alabo y te doy gracias. Aquí está todo este pueblo en tu presencia. Aquí estamos, Señor, cada persona. Tú nos conoces individualmente, Señor, y sabes lo de cada uno. No tienes necesidad de que alguien te dé testimonio del hombre, porque tú sabes lo que hay en el hombre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu